Bien, buenas noches hermanitos. Vamos a seguir hablando sobre lo que era la profecía. Si se acuerdan, la vez pasada dijimos que la profecía cumple 3 funciones: edifica, exhorta y consuela. Pues para hacer esta parte más entretenida, vamos a coger unas profecías y vamos a ir discutiéndolas, pero yo no quiero pasar tanto trabajo, yo quiero que ustedes pasen el trabajo. Está muy listo. ¿Ah? Está muy listo. Gracias. Ustedes 3 van a coger este. Ahí adentro hay un papel donde identifica la profecía que van a estar leyendo y tiene unas preguntas para tú, al ir leyendo, les vas sacando cuál es la profecía y cuáles son las partes importantes. Estas 3 niñas aquí pues tienen estas 3 niñas aquí tienen los 3. A ustedes 2 no. Muy feo. Nosotros no dejamos de hablar, nos das un papel de eso, te A quitamos las el 2 estudio. niñas acá y cuando llegue Javier pues entonces Javier se queda allá, acuérdate. Ah, ¿verdad? Javier se queda allá. Y vos con su maridito. Que se vea más bonito. Ese es el papel, sí. Ahí arriba te dice cuál es la profecía. Son de las que más me gustan a mí, lamentablemente. Es del libro de Isaías. Isaías 40 y Isaías 53. Son 2 o 3 versículos nada más los que tiene cada grupo. No es largo, es cortito. Usted lo lea, tienen más o menos 15 minutos para que lean. Ahí no, eso para si tienen que escribir algo, quieren escribir algo. Si necesitan bolígrafo, aquí están. Venga, amado. Vale, yo, la nena. Tienen devolución. ¿Se aplica algo? ¿Verdad que está fuerte? Está bien, está bien. Ay, gracias, sí. Lo pongo en pausa. Sí. Isaías 40, versículos del 3 al 5. Isaías 40, del verso 3 a 5. Y dice la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí lo que vemos es una exhortación para que Israel se prepare para recibir la gloria de Dios. Pero no nos limitemos solamente a Israel, porque nosotros debemos recibir esa misma revelación. Ok. ¿De quién hace referencia esa profecía? ¿Lo dijiste bien ahorita? Yo te oí. Juan el Bautista. Ese mismo es. Y yo les puse los versículos para que los corroboraran. En Marcos 1, 2 y 3 y Juan 1, 21, 23 te estaba diciendo que Juan era el que iba a preparar el camino. Ahora, ¿qué significa preparar el camino? Ahí no me dio tiempo para contestar. Ah, ¿Qué tú crees? Tus propias palabras, tu propio pensar. ¿Qué tú crees? ¿Qué significa preparar el camino? ajá. Bautizarlo. Más suavecito, más llanito, más llanito. No te vayas tan profundo. Antes de. Acuérdate, cuando iba un rey a visitar una ciudad, él siempre enviaba adelante una comitiva, ¿verdad? Para preparar que cuando él llegara, pues que lo fueran a recibir bien, hicieran todos los arreglos. En este caso, va a venir el Rey de Reyes y Señores, señores. Pensamos. Preparar el camino,
la visita de los tres reyes. No, la visita de Jesús, porque este es que viene. Que viene Jesús. Por eso yo sé que viene Jesús, pero ¿qué significa preparar el camino? En el caso de Juan el Bautista, pues entonces venía a preparar el camino de Jesús, del Maestro. Que acuérdate que el Mesías que esperaba a todo el mundo, especialmente los hebreos. Yo digo que él lo preparó completo cuando fue bautizado. Digo, Sí, eso ya fue más, Ahí sí. más detallado ahí. pero Más detallado. que hay, eso no es la contestación. Sí, Sí, parte. parte de. Es parte. Tú sabes que cuando tú vas a hacer algo, vas a ir a algún sitio, tú preparas tus valijas, tus maletas y que se ni que ir, vamos para allá, vamos preparando ese camino. Eso lo hizo Juan para después, ¿qué iba a hacer? ¿Anunciar qué? ¿Anunciar qué? ¿Ah? La Exacto. venida del Señor, ahí. El nacimiento, cuando el Cristo viniera a predicar. Por lo tanto, Juan el Bautista está preparando el camino para cuando llegue Jesús. Acuérdate que Juan el Bautista era como 6 meses mayor que Jesús, compartían la misma edad. Ya él sabía que estaba por ahí, posiblemente hasta lo había visto, pero no sabemos. Porque eran familia. Ahora, ¿qué obstáculos se podía haber encontrado en el camino? ¿Qué obstáculos? ¿Por qué preparar el camino? ¿Contra qué obstáculos? Cristo viene. ¿Y qué es lo que tú quieres que la gente haga? Que crea. Que crea, pero antes que crea, Que se arrepienta. que se arrepienta. ¿De qué? De sus malas. Los obstáculos son los pecados que tenía la gente. Esos son los obstáculos, los pecados. ¿Y cómo quito yo esos obstáculos? Arrepintiéndome. Esa es la base, tú arrepentirte. En esta profecía, los versículos 4 y 5 no se completaron en la primera venida de Jesús. ¿Se van a completar cuándo? En la segunda venida, ahí donde se quitan todos los caminos, todo se allana. Es interesante porque lo que acabas de decir, hay muchas profecías en Isaías, Jeremías y tanto profetas mayores como menores que el mismo capítulo tiene como 3 etapas en esa misma profecía. Es bien interesante. Te la mezcla. Te mezcla cuando venía el Mesías, te mezcla el proceso de el revolú que va a tener Israel en la tierra y te mezcla cuando vendrá por segunda vez. Yo tengo una duda con eso, que dice, aquí la profecía de los versículos 4 y 5 no se cumplieron completamente cuando vino Jesús. Pues yo entendí que cuando vino Jesús fue cuando nació Jesús, por primera vez. Entonces se completaron del todo cuando murió en la cruz. No, cuando Él regrese. Porque parte de que, para que Él regrese, Él tenía que morir y estar en la gloria para entonces venir con toda su gloria y todo su reino. Pero ¿cuál es la parte, lo que está preguntando, cuál es la parte que no se ha cumplido? ¿Qué es la que te refieres? La parte donde dice: bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará entonces la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Se refiere a lo último, porque ahí ya es cuando todo ojo le verá. todo ojo le verá, no importa en qué parte esté en el mundo, ni si son muertos ni son vivos, porque también resucitarán. O sea, es que todo ojo le verá. Por eso ya ahí es otra parte de la profecía. Vino Juan el Bautista. 3 etapas. Pero fue excelente pregunta. Por la, Exacto, vino Juan el Bautista. por la profecía, que parte se Lo cumplió, de Cristo. parte todavía no se ha cumplido. ¿Y cuándo se cumplirá? Cuando venga por segunda vez. Después, Cristo murió cuando terminó su ministerio aquí en la tierra. Entonces, se fue, se enterró, se resucitó. Dice, este mismo Jesús que vosotros veis, asimismo lo veremos otra vez. Eso es en hecho, En esto, en el que libro lo de los dice, Hechos. que se complementa Que con se- eso. Que se complementa con eso. El mismo que tuviste que subía allá, así mismito bajará a buscar a los escogidos, en otras palabras, nosotros. En whatever el tiempo, porque no podemos... Está en Hechos 1 o 2, está por Sí, ahí. en el 2. Cristo viene hoy, viene mañana, yo te lo busco ahora. El día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Uno de los misterios. Ahora, ¿qué significa y se manifestará
la gloria de Jehová. ¿Cuál es la gloria de Jehová? Jesús. Jesús. ¿Verdad? El Mesías, Jesús, Cristo, ponle el nombre como tú quieras, pero es esa segunda persona de la Trinidad. Entonces, les dije que leyeran Juan 1:14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, aunque Cristo como Dios es eterno y nunca ha creado, la expresión fue hecho. ¿A qué se refiere? Que se manifestó a través de un cuerpo humano. Eso es correcto. Él adoptó naturaleza humana para que todos lo viéramos. Se manifestó en la naturaleza humana. Ahora, ¿qué indica esto? Que se manifestó entonces en un cuerpo humano. Que se hizo igual a un ser viviente Se humano. hizo igual a nosotros. Grandes son sus misericordias. Eso es así. Que de un Dios todopoderoso, Que lo infinito infinito, se alfa y hizo omega, finito. Que lo eterno pasó a ser parte del tiempo. Que lo invisible se hizo visible. Y que lo sobrenatural dejó lo sobrenatural para ser natural como todos nosotros. Pero eso solamente lo puede hacer ese que está allá arriba. Tengo los otros versículos cuando quieran. Ajá, métalo. Ok. Entonces, los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ese fue el mandato. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, somos nosotros. Y habiendo dicho estas cosas y viéndoles, ellos fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto. Esto es así. ¿Qué lectura dice? Esto es en el libro de Hechos, capítulo 1, 6 al 11. Ok. Ahora les pregunto al trío de aquí: ¿qué impacto, si alguno, tiene esta profecía para ustedes? ¿Qué te dice? ¿A ti qué te dice? Mira, pero, antes de eso, la profecía, lo de las voces que claman en el desierto, que eso lo decían todos los textos. ¿Cuál voz es? ¿Qué se refiere con esa voz? Así era que se le conocía a Juan el Bautista. Juan el Bautista, donde proclamó, fue en el desierto. Y todo el mundo iba allá al desierto a escucharlo hablar. Pues él no se metía a la ciudad. Pero en la ciudad de Cogello le caían arriba a Pablo. Quedaba afuera en el desierto, y allá todo el mundo iba y allá lo escuchaba, y allá entonces al lado del Jordán allá lo bautizaba. Por eso decía que es voz que clama en el desierto. La pregunta que dice, Ajá. ¿Qué te dice esa profecía? la última, Ajá, la última. que tenemos que prepararnos nosotros. Correcto, tenemos que preparar. No tenemos que estar listos para cuando Él llegue. Por eso es que hacemos estos estudios. Por eso es que se predica, por eso se evangeliza, porque tenemos que estar listos. Como decían en el campo, que cuando vayamos a morir tengamos las botas puestas. Que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muy bien. Que es haciendo, no ser perfecto. No soy perfecto. Es luchando por hacer la voluntad de Él cada día, poco a poco. También para mí era que Dios está dispuesto a bajarse, a convertirse humano para poder salvarnos. Ese era el plan salvífico de Dios. Y ahora cuando entremos en la otra parte de la profecía en el 53,
vamos a explicar más esa sección, punto. ese puntito. Ok, ahora vamos para el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Isaías, ¿verdad? Estamos todavía en Isaías. Aquí vamos a estar viendo los sufrimientos y la muerte de Jesús. Aquí en esta sección se le llama el siervo de Jehová. Y si tú lees esta sección y después lees los evangelios, tú vas a tener bien clarito de quién es que están hablando. 52, Dos. 13, ¿verdad? ¿Ah? 52, 13. 52:13 hasta el 53:12. Esta parte se dividió para poder ser trabajada así más fácil en el siervo exaltado, el siervo despreciado, el siervo herido, el siervo desechado y el siervo satisfecho. Vamos con el segundo grupo, que tienen el siervo exaltado, que es Isaías 52 del 13 al 15. Esta parte resume la profecía completa hasta el 53:12. Pero explica en tus propias palabras lo que tú entiendes de esa seccioncita. Vamos a leerla. 52:13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron en ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres en parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué tú entiendes en todo eso? ¿En qué grupo Están hablando de Jesús, ¿verdad? De la crucifixión, de lo que padeció, de lo que le hicieron en la cruz, ¿no? Ujú. Eso es así. Y de Filipenses 8, 2, 8 al 11, ¿qué extrajeron de esa parte? Filipenses 2, de los versículos del 8 al 11. ¿Lo leo? ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que nosotros creemos, a Él es que nosotros vamos. Pero si tú te acuerdas, cuando a Él lo arrestaron, a Él le desfiguraron la cara. Le desfiguraron la cara. Él era de hermoso semblante. Ahora, después de esto, se transfiguró porque estaba todo hinchado, todo desencajado. Y así no creo que la gente le iba a gustar verlo. Le iba muchas veces a repugnar ver esa cara así. Pero él aceptó hacer eso. Y veremos ahorita todo lo que hizo. Perdió su hermosura por la crueldad de los hombres. ¿Qué le pasaba a esos hombres con él? ¿Por qué esa furia contra él? Porque él decía ser el rey. Porque se ascendió, yo no creía en eso. Y estamos hablando de quiénes. ¿Quiénes eran los que decían eso? Los mismos judíos también. Los fariseos. Los fariseos eran los que, mira, estudiaban la ley. Pero no la viví. Sí. los sacerdotes? ¿Qué pasaría ahí? Ajá. Yo digo también el celo, había celo. Esa es la parte. Envidia. Envidia. ¿Cómo él va a mandar más que yo si yo soy el sumo sacerdote? Ahora,
¿Cómo te sientes al leer sobre las torturas infligidas al siervo de Jehová? Imagínate mal. No me acuerdo de la película esta de Mel Gibson de Cristo. La pasión. Se le retuerce a uno. No, yo no puedo. Mi papá fue una vez, un Viernes Santo, ya cuando vivíamos en Nueva York, al cine. Y estaban dando una de estas películas. Él dice que uno de los hombres en el cine se levantó y le cayó tajazo a la pantalla, porque aquí no hay nadie que defienda a Cristo. Se metió tanto en la película que la vivía. ¿Viviremos ese apasionamiento nosotros? Quédense con eso. Esta tortura tenía que producir transformación real y desfiguración tal que causara asombro. Los otros días enviaron por Facebook una foto de la cara de Cristo que fue tomada de esa película de la pasión, todo desfigurado. Y ahora que tú lo miras y te vas a asombrar. Te asombras porque la pregunta sería, ¿Él está así por causa de quién? De nosotros. De nosotros mismos. El siervo en su estado desfigurado cumplirá la obra sacerdotal de purificar a muchos. Desfigurado como está, va a cumplir su obra sacerdotal de purificar a muchos. ¿A quiénes se refiere con purificar a muchos? A nosotros mismos, a toda la humanidad, a la humanidad que lo acepte como Señor y Salvador. Él, estando así en esa forma, es el que nos va a salvar. Ahora, uno de las tres niñas, en tus propias palabras, ¿qué te dice el versículo 15? Sí, Isaías, ¿verdad? Sí, sí. Así se asombrará de muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Para ti, ¿qué significa eso? Hablan de que de la venida. Un poquito más bajito, un poquito menos. Acuérdate que te dice, porque verán lo que nunca se les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué es lo que nosotros hacemos los viernes y los sábados? Esta gente no habían oído, no entendían, y si oyeron fue a lo loco. Lo que pasa es que lo que escuchaban era que venía el Mesías Todopoderoso a ser rey y por fin a librarlos a ellos de cualquier yugo de esta tierra, de cualquier gobierno. Eso era lo que ellos esperaban. No esperaban a un Cristo humilde que se hiciera humano para meterse en una cruz y ser maldito y que muriera. Para eso, ellos no esperaban tal cosa. Y Eso era esperaban un horror para ellos, una vergüenza más. un soldado con toda su armadura, un caballo blanco, tremenda espada. Ese es nuestro rey, ese es nuestro Mesías, pero no es así. Dios no quiso que eso fuera así, para que nosotros aprendiéramos. Muy bonito. Vamos con el grupo 3. El siervo despreciado. Este es en 53, Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A pesar de esta profecía y de otras parecidas, solo unos pocos reconocieron al Mesías.
¿Cómo quiénes? Los apóstoles. Algunos. Hubieron sacerdotes, hubieron gente del templo que lo reconoció. Cuando lo llevó la mamá y el papá a los 8 días al Lo templo, reconocieron, una mujer. lo conocieron. Uno que le había pedido Mira, vivir profetiza hasta- y diácono. hasta conocer. Y la viejita. Y lo conocieron algunos de los gentiles. No. Yo creo que no. Lo conocieron algunos de los gentiles. Él se identificó directamente con qué mujer. La mujer samaritana en el pozo. Ese de que tú hablas, ese soy yo. Y se fue para el pueblo a comentarlo y llegó todo el mundo. Y todo el mundo creyó, no solamente por lo que ella decía, sino al escucharlo. La Ay. samaritana era mestiza, Mestiza. no era gentil. Gentil era la que las migajas le cayeron Ah, sí. La otra. debajo de la mesa Sí. y él le ministró y la consoló. Ese era gentil. Era Entonces, samaritana esta. No, pero la samaritana es judío con gentil. Por- Es una mezcla. Por eso eran menospreciados Por eso y te decía. echaban al lado porque se mezclaron. ¿Cómo tú- Claro. ¿Cómo tú vienes donde? Ahora, es increíble para muchos que Cristo fuera despreciado de esa manera. Muchos lo seguían, eso lo sabemos. Muchos lo seguían solamente por verlo hacer un milagro. Hoy en día, la gente seguirá su nombre por si realiza un milagro. Hoy en día, la gente lo seguirá por su nombre, por esta gente que dice que hace milagros. Yo no creo que no. Puede que algunas personas Quizás, sí. quizás sí, quizás no. ¿Y cómo tú sabes que ese milagro lo hizo él o no? Que si fue, para empezar, que si fue realmente un milagro. Porque permanece. Como yo, Ujú. por la fe, Por la que fe. creo que fue así. Yo me acuerdo de las convenciones que hacía Gille y de las muletas que se quedaban allí y de los andadores que se quedaban allí y seguían y esa gente seguía caminando, que enderezaba. Pero entonces tú ves otros. ¿Cómo era que tú decías que tenía que pasar por encima de la gente porque él era tan santo que no podía pisar el piso? Ah, sí, no negro. ¿Una qué? Un negro. Pero es así. ¿Y tú qué? ¿Eso es razonable? No. Eso no es razonable. Porque Jesús vino siendo... Ni venderte agüita, ni venderte Ah, güey. esto, ni venderte lo otro. Esta pa' agua que- bendecida, pa' que te claro. sane. Mire, por Por favor. ejemplo, aquí tenemos cerca una estructura que se reúnen personas allí. No le puedo decir que estas personas hablan de Cristo, pero para mí te ponen el anuncio que te ponen: ven que te vamos a dar agua bendita para que se realicen tus milagros. En vez de decir ven, Cristo te ama y serás salvo. Eso es así. ¿Entiendes? Que hay una diferencia, porque el agua bendita no salva a nadie. ¿Entiendes? Ni la flor ¿de dónde es la flor? De Sarón, de Sarón. de Sarón, una rosa, ni qué sé yo, ni qué, ni La rosa es milagrosa. De- pero por experiencia. Pare de Tú sufrir. dijiste algo de Gigi Ávila. Yo Las migajas del pan de Dios. en las predicaciones de Gigi Ávila yo iba mucho, especialmente el Irán Bison. Y yo con estos ojitos que están aquí, yo vi a un varón que le dijo que era un padre de mi salón, que se acababan de convertir. El hombre siguió en su sillón de ruedas después que Gigi predicó. Y él le dijo: adiós, no te vas a levantar de ahí, levántate en el nombre de Cristo. Y ese papá acababa de convertirse. Yo estaba así, o sea, yo estaba viendo el espectáculo de Dios. Y aquel hombre se ha levantado, dejó la silla y siguió corriendo. Santo Dios. Y fue Dios. O sea, sí. Ahora, le pregunto al grupito, Y allá. ¿cómo evangelizó Cristo? Esta pregunta yo sé que es difícil, pero ¿cómo evangelizó Cristo? ¿Mm? Haciendo milagros.
haciendo milagros, curando a los enfermos, llevando la palabra y murió crucificado por nosotros. Ok. ¿Por qué él curaba? ¿Por qué él sanaba a la gente? ¿Perdón? Él veía la necesidad. Volvemos al ejemplo de José, el de Betesda. Él sabía que ese señor llevaba ahí 38 años ahí y decía, cuando el agua se agita, no hay quien me meta en el agua. Y yo entiendo que Jesús se compadeció de ese hombre. O sea, tú tienes que ver la fe de ese hombre. Yo estoy aquí, pero ¿quién me va a empujar para meterme en el agua? Lo que predicó Emily el domingo, sí. También. Y yo me preguntaba, perdón. Ajá, sí. Yo decía, Dios mío, y tanta necesidad, higiene, todo junto. ¿Cómo se sobrevive así? Pero, si es uno y en un día pero no hay que ir tan lejos. No das abasto, imagínate. Nosotros mismos, 38 nuestras años. necesidades. A veces no nos atrevemos a exteriorizarlas. Y si no las exteriorizas, ¿cómo los demás te van a poder ayudar? Tenemos que, digo, tampoco es que vayamos a tirarle en el vocero, pero hay que saber con quién tú vas a hablar, con quién tú tienes mucha coinonía, con quién tú te sientes seguro a hablarlo. Y hay que hablarlo, porque de la única manera que se te puede ayudar es tú abriendo la boca y pidiendo ayuda. Dime. A nosotros nos han enseñado, eso se llama conexión, eso se llama empatía, cuando tú ves la necesidad del otro, y eso lo experimentamos a diario, pero la gente no se da cuenta. Yo te voy a poner de personas específicas que hay en nuestro país que están bien necesitados. Pueden tener chavo, pueden no tener chavo. Yo tuve una persona con 3 doctorados de la Universidad de Puerto Rico y estaban solos. ¿Entiendes? Y cuando el huracán, cuando nosotros fuimos a repartir comida, ¿qué pasaba por allí los viejitos? Estaban solos. Estaba doña Soledad y con la vecina de la otra doña Soledad. Solitaria. Doña Solitaria. Y a veces pues nosotros tenemos que ir viendo cuál es la necesidad, aunque no sean personas mayores de edad, de nuestro vecino, hacer la obra que Jesús nos mandó que hiciéramos. Porque sí, es fácil yo acostarme al titi con el chocolate que me dieron aquí, pero a veces aquel no sabe ni prender la estufa, porque depende de lo que de otras comidas que manda el gobierno. Y después, ¿cómo vamos nosotros a evangelizar? Llevando la palabra de diferentes formas. Okay. De una forma es congregándonos, haciendo el bien por la humanidad. Pero la clave está en ser compasivos. exacto. O sea, si escuchamos lo que la gente siente, lo que la gente vive, lo que la gente carece, y de alguna manera podemos contribuir, porque es muy fácil decir predicar, pero Jesús iba más allá de predicar. Él quería traer el cielo a la tierra, pero al traer eso proveía todo. Toda la necesidad era cubierta. Es más, cuando los vio hambrientos, ¿qué dijo? Denle comida. Vamos a darle de comer. O sea, hay gente que se incomoda por bregar estos detalles, pero mira, no nos podemos incomodar. Hay que cubrir todo tipo de necesidad. Entendemos que en Puerto Rico no hay tanta, pero sí la hay. Sí la hay. Eso Sí la hay. Nosotros lo reconocemos cuando vamos casa por casa a predicar y leemos ese cuestionario que la gente no deja de hablar, no para de hablar cuando le decimos, mira, esto es 3 minutitos, vamos a estar con usted. Y estamos allí media hora y 1 hora en una casa, no porque nosotros querramos, sino porque la gente nos obliga a estar allí. Porque quieren hablar. Desen la oportunidad de caminar en un evangelismo que hagamos. Desen la oportunidad, aunque no hablen, pero para que vean cómo en realidad está la gente. Por eso es la última pregunta.
¿Cómo quiere la gente que se le evangelice? La gente no quiere venir a la iglesia. La gente muchas veces, tú sabes que están en la casa y ni salen a atenderte. Pero ese que se atreve a atenderte, a abrir la puerta, que muchas veces te van hasta el portón y te dejan entrar, esa alma sí está necesitada. Esa alma sí quiere recibir de ti lo que Dios ha puesto en ti. Y entonces nuestra labor, abrir ese corazón para atender a esa persona. Sí. Es difícil, y es difícil. Uno puede pensar que uno no lo tiene todo, pero el Espíritu de Dios lo tiene todo para cada persona que visitamos. Pues en lo que nosotros contestamos, a beneficio de todos. Ajá. Orando que nos den seguimiento en las malas y en las buenas, llevándonos en oración. Amén. Para salir a evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en las manos del Señor. Porque Él va a poner en nuestro caminar las almas que Él quiere que nosotros lleguemos. Haciendo la voluntad de Dios. Eso es así. Bien, vamos entonces al otro, que esta era la más difícil. El siervo herido y el siervo desechado, que es de Isaías 53:4 hasta el 9. Jesús sanó toda clase de enfermedades a la gente. Lepra, la que tenía padecimiento de flujo de sangre, cojos, tuertos, mudos, de todo. Cuando Él murió, ¿lo hizo por las enfermedades de la gente o por el pecado de la gente? Por el pecado. Ahora, los hombres piensan que son libres. ¿Es esto cierto? Sí, el hombre piensa que es libre. Pero ¿realmente es libre? ¿Por qué? Sí. Profundiza. Aquí dijeron ya parte de la contestación, porque se agajan de Cristo. Pero si no están agajados de Cristo, ¿de quién los tiene agajados? El enemigo. Y ellos dicen que son libres, sí, haciendo todo lo que aquel de allá abajo le dice que haga. Eso es así. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre trata de elaborar su propio destino. Yo puedo, bendito, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Chévere. Pero se encuentran perdidos. Cristo, me fui ahí. ¿Qué fue lo que le hizo Dios entonces al hombre? ¿Cómo le trató de organizar la vida? Mejor dicho, ¿cómo se lo organizó? No trató, sino se lo organizó. Presentándole el plan de salvación, el sacrificio de Cristo, le presenta el plan de salvación. Ahora le toca al hombre decidir si lo quiere o no lo quiere. Entonces viene la cuestión de la liberación. Una preguntita un poquito más difícil. ¿Cómo Cristo cargó con nuestros pecados? Explícame cómo le llegaron a Él esos pecados. ¿Cómo le llegaron los pecados de Raimundo y todo el mundo a Cristo? En la cruz. No, en la cruz Él lo pagó, pero ¿cómo a Él? ¿Cómo le llegó a Él? Convirtieron en una llaga. Convirtieron en una llaga. Todo lo que la forma en que lo mataron. ¿Quién le puso el pecado a Cristo? Dios. Dios cogió el pecado de todo el mundo, de esa iniquidad, y la depositó sobre Cristo. Me imagino que eso le tuvo que doler un montón, porque ese era su único hijo. Todos los pecados que se habían cometido y los que se iban a cometer fueron depositados en Cristo. Y así la ira de Dios se aplacó y la justicia quedó satisfecha. Ese es el motivo. Imagínate una persona que nunca había cometido pecado,
una persona limpia, sin tacha, que les peten el pecado de toda la humanidad. Va a sufrir un poquito, ¿verdad que sí? Léete Hechos 8, del 30 al 35. Hechos 8, 30 al 35. Yep. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjate cómo el Señor mueve a su gente. Felipe lo manda que vaya allá a esa sitio donde hay un eunuco. El eunuco está leyendo y no entiende lo que está leyendo. Y es Felipe entonces el que le va a evangelizar, le va a estar explicando lo que dice la escritura. Yo te pregunto, ¿protestó Jesús por lo que le iban a hacer? Jamás lo aceptó, calladito. Según el Antiguo Testamento, Jesús ejemplifica a qué que hacían en el sacrificio en el Antiguo Testamento. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Jesús fue voluntariamente a ese sacrificio, él lo aceptó. Y todo el camino hacia el Gólgota se iluminaba con sus palabras. He aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Igualito que nosotros. Hacemos la voluntad de papá. Yes. Pero él demostró su completa obediencia a lo que quería hacer el Padre. Jesús se convirtió en el sustituto de la ira de Dios en lugar de los judíos. El castigo es para los judíos. Pero ahí Dios puso a Jesús para que él cogiera el castigo. ¿Y qué le dio entonces Dios a los judíos? El perdón, la salvación y la justicia. Eso fue lo que consiguieron. Dice el versículo 9 que los judíos querían que el siervo tuviera una sepultura vergonzosa. ¿Cómo iban a hacer esto? Según eso dice, asignándole un sepulcro con los malvados y muertos entre los malhechores. Eso es así. Querían enterrarlo con los ladrones. Eso es lo que ellos querían, para avergonzarlo. Pero La cruz era humillación. Además, pero el de ahí arriba, ¿dónde fue que colocó el cuerpo? ¿Dónde fue que enterraron a Jesús? Un sepulcro. ¿Qué clase de sepulcro? De rico. Un sepulcro nuevo, de rico. Porque estaba profetizado así. Estaba profetizado así. Ahora, hay que admitir que la profecía es genuina y que no es por accidente que se cumple totalmente. Porque no es por accidente que se cumple la profecía. Ajá, y ahí está. El que mueve todo, es Dios. Y se hacen las cosas como Él quiere. Muy bonito. Ok, vamos a los pastores. No, pero déjalo ya para... para la próxima, ok. Así que guárdenlo, le toca entonces la semana que viene. Espero que le haya gustado, porque aquí lo que hacemos es dándole un poquito de herramientas para que desmenucen las profecías y se puedan hacer más entendibles.
Y esto fue solamente un chispito, porque se indaga mucho más profundo. Se indaga mucho más profundo. Pero para ser la primera vez que lo